circulación que está en la parte superior. La siguiente. Y la TBC postprimaria es aquella que quedó después del estado primario, de la niñez, ¿no? Son lesiones que se desarrollan en una salida como neumonía lipídica endógena, ¿no? En términos sencillos es lo que se va a desarrollar, lo que se va a reactivar, digamos, ¿no? Son lesiones que pueden ir avanzando y en algún momento se pueden desarrollar puede producirse una cavitación y puede producirse masa, inclusive, ¿no? Si es que se encapsula se van a volver masa, un granuloma, pero si progresa puede convertirse en una cavitación. Siguiente. Entonces ahí tenemos, si no hay inmunidad, si la inmunidad está en cero con un paciente con VIH, por ejemplo, miren el córtex patológico del primer cuadrito a su izquierda, sería una neumonía diseminada, hay una proliferación muy marcada. La primaria como que se encapsula en partes, ¿no? La postprimaria va a ser la neumonía lipoidea y esta, bueno, pues va a producir un infarto de inflamación, cuanto podemos ver en estas imágenes, en estos cortes histológicos, de las cuales se van a resolver un 5%, un 95%. El 5% pasará a ser una neumonía gaseosa o fibrogaseosa en otros casos. Y si progresa sigue avanzando, sigue progresando, pues será una cavitación. Siguiente, por favor. Entonces así tenemos los estadios. Primaria, la progresión que se autolimita. ¿No? ¿Qué quiere decir que se autolimita? Que una persona por sí sola podría contener la tuberculosis y curarse. Sí, sí puede ocurrir esto, ¿no? Hay muchas personas que a veces van a venir a la consulta y tienen las lesiones secuelares y les preguntamos, ¿usted ha tenido tuberculosis alguna vez? No, nunca. Pero la lesión es tan típica y tan marcada que, bueno, pues la ponemos como antecedente de tuberculosis. Y eso puede actualizarse aún sin tratamiento, ¿no? Pero ¿por qué damos el tratamiento? Para que no dejen esas secuelas y para que no se contagie a más población, ¿no? Bueno, al menos está en ese intento, ¿no? Y la TB primaria o postprimaria puede ser, la que progresa postprimaria puede ser aquella que produce esa presión, ¿no? Las lesiones grandes, extensas que vienen en la tomografía y pueden producir una cavidad. Siguiente, por favor. Entonces, miren las zonas de localización, esos puntitos negros que están en esas imágenes radiográficas, son las localizaciones más típicas, ¿no? La TB primaria, miren que se va a ubicar en los bordes, ¿no? En las regiones subpleurales, en las regiones de bordes. Y la TB postprimaria, predominantemente en la zona vital, porque es una zona con alta oxigenación y vascularización. Siguiente. Muy bien, pero bueno, recordemos eso de las zonas de West, donde nos dice que hay un flujo sanguíneo, la zona 1 alta debido a una presión capilar alta. Bien. Ya, entonces el diagnóstico clínico es de repente lo más importante, ¿no? Depende de las manifestaciones que pueda presentar esta persona, ¿no? Esta persona, este paciente va a presentar típicamente las siguientes características. Tos productiva, esta tos productiva va a durar por lo menos 2 semanas, ¿no? Se dice en el normativa. Y esa tos tiene que ser con flema, es decir, que tiene que ser una tos productiva. En muchos de los casos, ya cuando se ha producido una cavitación y se está avanzando, ¿no?, dentro del parénquima pulmonar hacia un vaso sanguíneo, esta va a producir rasgos de sangre en un momento, ¿no? Y bueno, si sigue avanzando el paciente por esa disrupción, por esa destrucción del parénquima pulmonar, puede presentar dolor torácico. Asimismo, podemos observar que el paciente, porque está viendo una gran inflamación en su organismo, va a consumir su energía en tratar de reparar, en tratar de luchar, digamos, con esos gérmenes, con el Mycobacterium tuberculosis. Y eso va a producir pérdida de fuerza, ¿no? O astenia, ¿no? Una debilidad, una falta de ganas para hacer las cosas. En las noches, los pacientes con tuberculosis pueden presentar una febrícula o
Después el apetito va a ir disminuyendo, porque hay un compromiso sistémico, ¿no? La misma película puede producir aparición de interleuquinas, y esas interleuquinas cuando una persona está mal, limitan ciertas actividades como por ejemplo el hambre, ¿no? El apetito va a venirse a menos y por ende va a haber una baja de peso, ¿no? Pérdida de peso. Siguiente, por favor. Muy bien, siguiente. Entonces, en la radiografía podemos observar algunas lesiones típicas de estos tres tipos, primaria, secundaria, y finalmente las secuelas o cicatrices. Siguiente, por favor. Entonces, ahí vemos ese esquema, una representación donde vemos en la parte superior donde el organismo no es viable, y después se va a pasar a la imagen gaseosa, ¿no? Va a haber un complejo primario de lo que hemos hablado, ¿no? El complejo de Gong, de Ranke y las imágenes vecinas. Por ejemplo, después va a progresar a la postprimaria, puede quedarse limitada hacia la región pulmonar o podría diseminarse por vía linfática y hematógena a otros órganos como el vaso, el hígado, los riñones, etc., ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, en la radiografía vamos a ver esas mismas ubicaciones, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, hay un esquema también de las lesiones características de tuberculosis. No es una sola, pueden ser varias, pero las más comunes son la consolidación. La consolidación es un patrón alveolar, es muy similar a una neumonía, es algodonoso, pero tener en cuenta las condiciones clínicas que habíamos analizado en la anamnesis y la región, que es particularmente en la postprimaria, en el adulto que estamos hablando en este momento, que ya en pediatría verán algo más de repente de la TV pediátrica, la TV de presentación infantil en las lesiones primarias, ¿no? Entonces acá vamos a ver el consolidado, vamos a ver las imágenes de tipo granuloma, 2 micronódulos en la tuberculosis miliar. Si sigue progresando puede producirse cavitación. Si avanza en el parénquima pulmonar, llegando a la pleura visceral, puede generar una inflamación pleural. Esa ya es una arteria extrapulmonar que es característica de la tuberculosis pleural. Y también por contigüidad puede producir una efusión pericárdica, ¿no? Una arteria pericárdica. Por este siguiente. ¿No? Y ahí podemos ver, por ejemplo, en la imagen A, vemos esa imagen algodonosa, ¿no? Una TBC primaria alrededor del ilio. En la imagen B vamos a ver en la parte inferior, ¿no? La lesión tipo algodonosa, de bordes mal definidos, irregulares, un tanto heterogéneos, ¿no? En la imagen C vamos a ver una tuberculosis postprimaria también ya con algo de secuela, con un engrosamiento pleural, justo donde está el puntero, y que se está formando una cavitación. Y por otro lado, en la imagen D vamos a observar el patrón de micronódulos, que es típico de una tuberculosis miliar. Siguiente, por favor. Entonces, la TBC primaria se caracteriza por eso: linfadenopatía, los ganglios linfáticos van a verse afectados, afectación del parénquima, y bueno, pues si va avanzando vamos a ver que hay asociación de pleuritis, ¿no? Vamos a ver que hay inflamación y por ende va a haber efusión pleural en los pacientes más jóvenes, ¿no? Posteriormente vamos a observar que hay diseminación hematógena. Siguiente, por favor. Bueno, ahí podemos ver una imagen radiográfica que se observa alrededor del mediastino superior o del tercio superior infraclavicular. Vamos a ver ese engrosamiento que no hay que pasarlo por alto, ¿no? Pacientes infantes, jóvenes o niños, ¿no? Sobre todo, ¿no? Y por eso hay que hacer énfasis en la tomografía. A veces la radiografía queda corta, pero podemos usar más en la tomografía. No nos limitemos solo a la siguiente, por ejemplo, ¿no? La pleuritis tuberculosa, vemos o la difusión pleural tuberculosa o tuberculosis pleural. Va a aparecer un derrame típico donde va a haber una curva de Damaso, una obturación del ángulo costofrénico y costodiafragmático, y tomográficamente vamos a ver la densidad líquida, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver en la exposición siguiente.
Ya la TBC primaria, bueno, recordar nuevamente, puede haber un patrón parenquimatoso o un patrón de vía aérea. En el patrón parenquimal vamos a observar las imágenes de consolidación, calcificaciones o tuberculomas, finalmente si se logró contener la enfermedad. Y en la vía aérea, si esta se obstruye o es tomada, va a producir un colapso que va a producir una atelectasia, ¿no? Produciendo linfadenopatías o derrames pleurales y se inflama la pleura. Siguiente. En la secundaria vamos a observar el árbol de inflamación, el árbol en brote, también va a haber oclusión de la vía aérea, también va a haber el derrame, vamos a observar con más frecuencia las imágenes consolidativas o cavidades. Siguiente, y las secuelas que vamos a observar son los engrosamientos de pleura, un engrosamiento que quedará para siempre y por ende va a haber una obturación del ómnilo postofrénico postrodiafragmático que va a denominarse braquipleuritis, ¿no? A veces es en la parte inferior cuando es anterior pleural o a veces es en la parte media, ¿no? Ahí no es muy clara, siguiente, pero miren donde aparece la flecha ya se observa un engrosamiento de la pleura. Siguiente, por favor. Y si ampliamos más vamos a ver que la pleura se nota claramente engrosada. Siguiente, por favor. Otra secuela en pacientes que ya han sido tardíamente tratados o de repente tenían alguna resistencia y se demoró en instaurar esta resistencia en el tratamiento, pues dejará esa secuela como fibrotórax. Siguiente. Fibrotórax ya es una secuela. Miren, se va a observar claramente que está retraído la columna de aire de la tráquea y también la zona externa de la pleura, formando como que un muñón intratorácico, ¿no? Y ahí ese pulmón prácticamente está ahí, pero no funciona. Es muy poco funcionante. Entonces, si hacemos una espirometría, por ejemplo, este paciente, el F1 va a verse muy disminuido. Y miren cómo la hiperlucidez es marcada en el campo pulmonar izquierdo porque ha tratado de compensar ese pulmón que es inservible del lado contralateral. Siguiente, por favor. Consolidaciones, bueno, a veces en un cuarto de los pacientes, en uno de cada cuatro, puede verse en forma multilobar, no solo en uno de los porque por considerar. Siguiente, por favor. Siguiente, la diseminación hematógena va a producir la tuberculosis miliar, que no es muy frecuente, ¿no? Como ven ahí, va de 1 a 7%. ¿Y por qué en ese rango? ¿No? Porque en algunas series es 1, en algunas 2, en unas 3, pero máximo es 7%, ¿no? Y generalmente la tuberculosis miliar es en algún tipo de inmunosuprimido. Siempre que se observe una TB miliar, hay que hacer mucho más énfasis en la detección de VIH, HPV1, diabetes, enfermedad renal crónica, o hacer una buena anamnesis de si consume o no algún tipo de terapia inmunosupresora. Siguiente, por favor. Los nódulos tomográficamente se observan y son de un tamaño menor a los 3 milímetros, ¿no? 3 milímetros y la distribución es bien al azar, ¿no? Siguiente. Las calcificaciones son imágenes secuelares que van a quedar en la zona iliar, en la TBC primaria, o puede quedar en la zona media en el paciente con TBC postprimaria. Siguiente, por favor. Ahí se ve una calcificación en la región inferior, ¿no? Siguiente. Ahora, magnificando la imagen se ve más al detalle. Siguiente. Un tuberculoma es cuando la lesión es un poquito más grande, pero igual el mecanismo fisiopatológico que aparece en este por acúmulo de macrófagos, detritus, tuberculosis, que va a ser encapsulado, ¿no? En este caso miden menos de 3 centímetros. Ojo que esto ya es de una enfermedad curada. Siguiente. Las atelectasias cuando hay obstrucción de la vía aérea endobronquial. No es muy frecuente, pero podría ocurrir y generar una retracción, ¿no?
más se puede observar en los niños. Siguiente. Las linfadenopatías casi en su totalidad de presentación pediátrica. En adultos sí puede haber un 30%. Bilaterales, bueno, en algunos casos. Hay que tener en cuenta la placa normal donde los cilios son normales, ¿no? En los niños es un poco más translúcido, más transparente, pero si lo vemos así más reforzado, más radiopaco, sí debe llamarnos la atención y hay una tomografía para poder hacer un siguiente. Derrame pleural ya mencionado. Generalmente es unilateral, ¿no? Y se presentará más o menos al cuarto o quinto mes, ¿no? De 3 a 7 meses, luego de que el paciente ha sido contagiado con tuberculosis. Las imágenes gaseosas, exudativas, tipo neumonía, y los antes, como lo había mencionado. Bien. La fibrosis que se produce acá no es un EPI. La fibrosis secuelar en pacientes con tuberculosis van a generar bronquiectasias retráctiles o de tracción por un proceso de cicatrización, ¿no? Y va a generar un movimiento o una retracción de la tráquea, del ilio y de la región periférica o de la pleura visceral, solamente por retracción y proceso de cicatrización. Pero no se denomina fibrosis, ¿no? Son imágenes fibrocaseosas y tipo fibróticas, es cierto, pero no confundamos con la enfermedad pulmonar intersticial difusa, ¿no? Porque los mecanismos fisiopatológicos que han llevado a las nomenclaturas son muy diferentes. Siguiente, por favor. La cavitación en una tuberculosis, en la cual hay procesos inflamatorios, disrupción, y observamos las imágenes en árbol en brote o árbol en inflamación, donde están esas flechas, y la pared característica que puede tener un halo alrededor, o una imagen tipo vidrio deslizado alrededor. Siguiente, por favor. No, esas son las imágenes típicas de tuberculosis, las más frecuentes, digamos, que son como ese juguete de infancia. Algunos son incubados, son las imágenes que denotan una diseminación a través de los bronquios, ¿no? A través de los bronquios respiratorios y alvéolos, ¿no? Es una diseminación broncógena que discurrirán a través de los acinos con una medida de 5 a 10 milímetros de diámetro, ¿no? Siguiente, ahí se ve un poco más confluyente. A veces puede generarse broncoestenosis, bronquioestenosis, bronquiectasias o bronquioloectasias, ¿no? Que se va produciendo ya los patrones secuelares a medida que la enfermedad va progresando, ¿no? Las secuelas ya van quedando en algunas personas que no son tratadas desde el inicio de la enfermedad. En este caso se van a producir alteraciones en la morfología de los bronquios, produciendo estrechamiento en unas zonas y engrosamiento concéntrico de las paredes. Puede producir obstrucción, sí, más o menos en algunas zonas, hasta más por el mismo mecanismo de fibrosis. Siguiente. Ahí vemos cómo está el mediastino en una presentación mediastinal. Está obstruido donde está señalando el puntero, y a su vez también observamos el mediastino que no está central, ¿no? Está con una retracción hacia el lado derecho. Siguiente. ¿No? Ahí se ve más marcadas las imágenes secualares en el lado derecho, por ejemplo. Se observa una retracción traqueal, una imagen consolidativa, se observan imágenes de tipo bronquiectasias cilíndricas y varicosas secuelares. Siguiente.
Muy bien, eso en cuanto a imágenes. Y ahora la parte final del tratamiento. La tuberculosis, bueno, vamos a hacer el tratamiento. Es importante, sí es importante, pero existen otras que a veces se deja de lado, ¿no? Hacer el control de los contactos, la prevención de la tuberculosis, y hacer un buen seguimiento de la movilidad, ¿no? Siguiente. Bueno, el tratamiento va a tener algún costo, ¿no? La materia sensible más o menos $812 por 6 meses, la TDMDR 16,000 y la TDXDR más o menos unos $100,000 va a costar. Es un tratamiento un poquito costoso. Bueno, ya se han ido buscando algunos medicamentos genéricos, pero por el tiempo de duración, la hospitalización, las medidas de cómo se administran estos y lo costoso de alguna de ellos es que suben los precios. Siguiente. Entonces el tratamiento va a ir en dos partes, ¿no? La fase intensiva y la fase de mantenimiento. La fase de mantenimiento sirve para destruir la población intracelular, que habíamos hablado en la parte de fisiopatología, que nos va a evitar las recaídas, ¿no? Y la fase intensiva, bueno, destruye los bacilos extracelulares, los más contagiantes, ¿no? Por eso que una persona que recibe el tratamiento antituberculoso en unas 2 semanas puede reducir su tasa de contagiosidad al mínimo, ¿no? Y ya puede convivir con sus familiares, puede retornar a la vida laboral, etc., ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, bueno, nuevamente, hay un tratamiento donde, bueno, pues se va a requerir de 2 tipos de medicamentos. En realidad ahí se usan 4, pero vemos que hay una actividad bactericida en un primer momento y unos fármacos que requieren actividad esterilizante, ¿no? Esto para que podamos destruir ambas poblaciones celulares. Siguiente, por favor. Entonces, para destruir a los gérmenes o para usar un medicamento debemos conocer cómo funcionan los medicamentos. Por ejemplo, existen bacilos de multiplicación rápida que necesitan un medio ácido, que necesitan más oxigenación. A ver, en este caso vamos a usar a los medicamentos que van a destruir rápidamente esa población extracelular. Y vamos avanzando por la población intracelular. En la primera fase usamos 4 medicamentos que nos ayudarán al sistema. Y bueno, existen condiciones desfavorables, por ejemplo, a las cuales puede adaptarse Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Pueden tener poca oxigenación, pueden formar casi un sólido y la población es más pequeña en este caso, ¿no? Para eso, nuestro medicamento más potente es la rifampicina, que lo vamos a usar a lo largo de ambas fases. Y existe una fase latente, sí, que a pesar de todo puede perdurar, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes con VIH, es por eso que se hace una profilaxis con isoniazida en un momento para que puedan erradicarse de alguna manera, ¿no? Siguiente. Entonces, lo más importante del tratamiento son esas condiciones: curar sin secuelas, evitar la resistencia para que no haya mayores costos y mayores contagios a nivel de una población, y para disminuir la capacidad de contagio. Siguiente. Entonces, según la norma técnica, existen criterios farmacológicos por los cuales un medicamento o los 4 medicamentos antituberculosos se deben administrar en forma simultánea, ¿no? Y supervisada, ¿no? Eso lo hace el personal de enfermería, pero el médico tiene que recordar esto, saber eso y hacer énfasis en su cumplimiento, para que logremos niveles simultáneos de concentración inhibitoria mínima de los medicamentos y que tengamos el efecto sobre todas las poblaciones de Mycobacterium dentro del organismo, ¿no? Y bueno, también, como les decía, como parte operacional nos ayuda a favorecer la supervisión y detección de reacciones adversas que puede presentar
una persona a estos medicamentos. Siguiente. Los esquemas son, aún sigue vigente la norma técnica, esta parte está tomada directamente de la norma técnica 2013 y su ampliación de 2018. Están sacando una nueva norma técnica, pero bueno, pues la gente está encargada, algunos doctores, el doctor Guerrero, nos han comentado que ya tienen lista la norma técnica desde el año pasado, pero por algunas demoras burocráticas aún no la pueden lanzar. Bueno, igual para el examen solo será la 2018. Muy bien, siguiente. Entonces, el esquema sensible para cualquier tuberculosis. ¿Qué significa ese 2? 2 meses es el tiempo, ¿no? 2 meses de isoniazida, rifampicina, etamitrol y piracinamida. Esas son las siglas. Vean que isoniazida se escribe sin H, pero su sigla es H. Y piracinamida comienza con P, pero su sigla es la C. Entonces, bueno, ya dicho esto, en el examen no van a poner I, T, pero era piracinamida. No, la sigla es la C. No, y esa dura 50 dosis, es la fase intensiva que debe ser durante 2 meses. Y la fase de mantenimiento solo será con 2 drogas, isoniazida y rifampicina. ¿Y qué significa ese 3 como subíndice? 3 veces por semana o trisemanal, ¿no? Y 4 de 4 meses. Pero como es trisemanal, vamos a llegar a una dosis de 54. Entonces, siguiente, este tratamiento lo usamos para la tuberculosis pulmonar, protis positivo o negativo, siempre y cuando se hayan agotado todas las instancias de detección y el criterio médico nos lleve a iniciar el tratamiento aún teniendo un resultado negativo. Para toda tuberculosis extrapulmonar, ya vamos a ver las excepciones después. Y también para los casos nuevos o antes tratados, para las recaídas o los abandonos recuperados, ¿no? En este caso no debería darse a aquellos que tengan el riesgo o que sean resistencia, que tengan algún tipo de resistencia. Y para tuberculosis extrapulmonar, que sea miliar, sistema nervioso central y osteoarticular. Solo esas son las excepciones en las que no se trata este tiempo. Siguiente. ¿No? Paciente nunca tratado, antes tratado, que tenga una recaída o abandono recuperado. Y si tiene una prueba de sensibilidad, esta tiene que tener un tiempo de 3 meses para que sea válido. Siguiente. Entonces, en estas excepciones, miliar, osteoarticular o del sistema nervioso central, tenemos este esquema: 2 meses de la fase intensiva, que es exactamente la misma, con isoniazida, rifampicina, etamitrol y piracinamida, 50 dosis, y 10 meses, ya no en forma trisemanal, sino en forma diaria, de isoniazida y rifampicina. Osteoarticular, miliar y del sistema nervioso central. Siguiente, por favor. Ya, entonces, además de eso, recordemos que cuando hay un componente meningio, pericárdico y formas miliares, es muy importante hacer uso de un corticoide para evitar las secuelas, ¿no? Que vienen en esa dosis 1.5 miligramos kilogramos por eso es de elección, porque es vía oral, es la prednisona, pero se puede administrar, de repente si el paciente está hospitalizado, se puede administrar dexametasona, metilprednisolona, etc. Y este debe ser administrado por casi un mes, ¿no? De medio mes a un mes, 2 a 4 semanas, e ir disminuyendo en forma progresiva 30% semanalmente. Siguiente, por favor. Ahora, hay otra pequeña excepción, ¿no? Pacientes que tengan comorbilidad con una infección por VIH. En este caso, la fase de mantenimiento es la misma, 2 meses de isoniazida, rifampicina, etamitrol y piracinamida, pero la fase de mantenimiento serán 175 dosis, serán dadas a lo largo de 7 meses y también en forma diaria. Siguiente, por favor. ¿No? Y este esquema, según la norma, es para pacientes con tuberculosis con VIH, protis positivo negativo,
extrapulmonar, exceptuando miliar, sistema nervioso central, osteoarticular y los casos nuevos o antes tratados, ¿no? ¿Y cómo damos a un paciente que tenga VIH y una tuberculosis del sistema nervioso central? No, el más grande. El más grande, de 12 meses. Escogemos el esquema más prolongado porque esa tuberculosis tiene barreras de protección, ¿no? La barrera meningia, la barrera osteoarticular. Y recordamos que la miliar es una diseminación angemática, entonces va a tener menor llegada de los fármacos y es por eso que será un tiempo más prolongado. Siguiente, por favor. La TB resistente se va a producir porque no existen insumos, porque el prescriptor, y sí ha ocurrido, yo pensé que sigue existiendo la norma, con todas las pruebas que se hacen, ¿no? La gente no vaya a tratar de inventarse un esquema, y no puedes, por más que tengas una lectura, te has leído el último artículo y crees que eso puede ser eficaz, pero es de repente una cuestión de prueba. No puedes tomar la decisión por tu cuenta, ¿no? Yo no puedo tomar la decisión por mi cuenta, por más neumólogo que sea. ¿Por qué en Perú se debe hacer esto? Si vas a hacer un esquema alternativo con X, con resistencia, con intolerancia, qué sé yo, tienes que hacerlo en un comité regional y esto elevarlo al comité nacional de expertos en tuberculosis para que aprueben y evalúen por qué estás tomando esta decisión. Pero sí ocurre, ahí alguna vez vi un médico de Ayaví, no me equivoco, que el paciente llegó a Cusco, no sé por qué, y el médico de allá recién había terminado aparentemente su especialidad y como que se inventó un esquema con otros medicamentos y bueno, lo único que va a generar es resistencia. Entonces, no, la medicación tiene que ser la que esté en la norma técnica, salvo evaluación por un comité, ¿no? A veces se acaban los medicamentos, pues, porque no hay un buen reporte por parte de farmacia, del centro de salud, del hospital o del puesto de salud, ¿no? ¿Sí? En el caso de los pacientes que tienen, bueno, TBC, VIH y alguna complicación, como TBC miliar, el tratamiento de medicamentos en las existentes días, 10 meses. No hay de 9 meses. Hay 7 meses que solo el VIH y si tiene osteoarticular, miliar y el sistema nervioso central, la segunda fase es 10 meses. Nada más. Así de simple. Entonces son solo esas 3 excepciones. Pero en el examen les voy a poner, si tiene que ser gastrointestinal, se van a rayar y van a poner cualquier cosa, pero no, ahí dicen cualquier, las únicas excepciones son esas 3. Entonces, si les pongo gastrointestinal, significa que deben seguir el esquema sensible, porque en la segunda diapositiva después de la fórmula dice toda tuberculosis sensible y toda extrapulmonar, exceptuando las 3 formas que van a ser de 10 meses, o sea, una TB renal, gastrointestinal, de lengua, de ojo, de mama, de próstata, intestinal, del peritoneo, va a ser 2 meses de isoniazida, rifampicina, niacinamida y 4 meses de isoniazida, rifampicina por 3 en forma trisemanal. ¿Ya? Salvo excepciones, sí, alguna vez van a ver que se amplía el tratamiento, sí ocurre, pero esas son excepciones que hacemos. En mujeres gestantes no hay, lamentablemente estos medicamentos pueden ser categoría C, pero riesgo-beneficio indica la norma técnica que no hay ningún problema con los medicamentos de la primera línea, ¿no? Insuficiencia, de la tamoxifeno y la cilamida no sufren alteración, o sea, debemos dar igual. Sí, exactamente. ¿Ya? Entonces tiene que ser el mismo, no hay ningún problema que usted está. Si es sensible, si es resistente, sí hay que tener en cuenta el dar amicacina, capromicina, canamicina, es decir, un inyectable, aminoglucósido, porque podría generar alteraciones renales u otras. Entonces la resistencia se produce por esos 3 motivos: error médico,
responsabilidad del sistema de salud al momento de no administrar el tratamiento. Y algo muy importante, el sistema, y bueno, otra vez está retomando esta mala práctica por la pandemia, porque antes el paciente tenía que ir todos los días a su centro de salud y recibir el tratamiento día a día. Y el personal de enfermería debía asegurarse que el paciente tome la pastilla en su delante. Pero no he visto ahí abuelitos, ¿no? De repente ustedes les han dado algún médico, le ha prescrito un medicamento a su abuelo, abuela, el adulto mayor. Le dan todo abuelito, ya está, y te vas, ¿no? Ni siquiera ves si toman, ¿no? Y después de una semana van a encontrar las pastillas botadas en una esquina de su cuarto, ¿no? Eso ocurre con mucha frecuencia con pacientes, ¿no? Hay pacientes que toman 2 semanas bien y después dicen, no, ya estoy bien, por gusto me están dando tantos medicamentos. A pesar de que los míos ya no importa, que me dé, no tomar, por eso es que hay que observar. ¿Y qué pasó en la pandemia? En la pandemia lamentablemente ya no podía ir el paciente todos los días a su establecimiento a recibir el tratamiento. Entonces, ¿qué optaban? Por darle en sobrecitos para una semana, para 2 semanas o para 3 semanas. Y eso se ha quedado como mala costumbre hasta la fecha porque, bueno, han existido prolongaciones del estado de emergencia, entonces están avaladas por ley. Pero el paciente se puede llevar su tratamiento de 10 días a la casa y decirle, sí, tomé los 10 días, y marcan en la tarjeta de control como que sí tomaron, pero no lo hicieron, ¿no? Porque no se supervisó. Y eso va a generar más resistencia. Pero bueno, eso lo veremos en unos meses recién, ¿no? Porque recién van a aparecer los casos con hidrobarresistencia. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Esa tabla también importante, de ahí siempre sale alguna pregunta. 1. Cumplir el criterio de fracaso al esquema con drogas de primera línea. DPL, las drogas de primera línea. Antes les hacía leer uno por uno, pero como hay muchas siglas y no se acuerdan, o bueno, algo ya más nos demoramos traduciendo. 2. Contacto domiciliario o habitual de un caso confirmado de tuberculosis multidrogo resistente. 3. Recaída dentro de los siguientes 6 meses de haber sido dada de alta a un esquema con drogas de primera línea. Recaída luego del tratamiento con esquemas de tratamiento para tuberculosis multidrogo resistente, confirmado o probado. Personas privadas de su libertad y residir en albergues, hospicios u otros. Historia de tratamientos múltiples, más de 2 episodios previos de tuberculosis. Historia de irregularidad del tratamiento, abandono, terapia no supervisada. Contacto con persona que falleció por tuberculosis. Comorbilidad, VIH, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, tratamiento inmunosupresor u otros. Y trabajadores y estudiantes de la salud. Esos son los grupos que están en evidencia. Siguiente. Bueno, eso dice la norma 2013, eso era recontra antiguo, las clasificaciones de la OMS actuales, ya no es esa clasificación, pero la repito. Eso está en la norma vigente. La norma 2013 es la vigente. Justo se hizo una actualización en 2018 porque ya había muchos desfases, pero al día siguiente que fue publicada la del 2018 salió una nueva normativa de la OMS que dejó desfasada la 2018, pero bueno, la que sigue. Solo para que lo vean, porque en sí, bueno, para que sepan los grupos de fármacos, ¿no? Niacida, rifampicina, tramadol, piracetamida, rifabutina, streptomicina. Del grupo 2 son inyectables como canamicina, micacina, capromicina. Grupo 3, levofloxacina y fluoroquinolonas. Grupo 4, etionamida, citracerina. Ácido paraminosalicílico, por ejemplo, ya no se usa. Y el grupo 5, que aparentemente es evidencia limitada, dicen, ¿no? Pero no es limitada, tiene mucha evidencia. Por ejemplo, la bedaquilina y el delamanida actualmente son usadas como esquemas, como núcleos de esquemas de vida oral. Ni siquiera está, creo, el minesolid en esa clasificación. Bueno, sí está el minesolid. Pero bueno, está como quinto, ¿no? Siguiente.
No, esto está en la norma, pero bueno, siguiente. Esto salió en la 2018, ya por la OMS, que es una clasificación más actual. Sí, a veces podemos poner a qué grupo pertenece tal fármaco, ¿no? Al grupo A, al grupo B, al grupo C, al grupo D. Ese tiene un mejor orden. ¿Por qué? Porque en el grupo A están las fluoroquinolonas, que son muy fuertes, y en segundo lugar los inyectables. ¿Y por qué están en el grupo A y B? Porque esas dos son las drogas que van a formar el núcleo del multidroga resistente. Un paciente resistente, un paciente pasa a ser MDR si es que es resistente a isoniazida y rifampicina, a esos dos fármacos. Si es resistente solo a isoniazida, se llamará monoresistente. Si es resistente a etambutol, igual es monoresistente. Si es resistente a rifampicina y etambutol y piracinamida, son 3 medicamentos, se llamará poliresistente, ¿ya? Poliresistente. Pero no es MDR. MDR es solamente si son resistentes a las principales drogas, que son isoniazida y rifampicina. Ahora, si son resistentes, se usarán como núcleo los del grupo A o los del grupo B, ¿no? Levofloxacino con amicacina, por ejemplo, moxifloxacino con capromicina, gatifloxacino, que no lo tenemos en el programa, y canamicina, por ejemplo, ¿no? Cualquiera de esas combinaciones. Ese es el núcleo de tratamiento para multidroga resistente. Entonces, lo demás se puede usar, ¿no? Tianamida, cicloserina, piracinamida y etambutol se puede recuperar del esquema sensible. Pero si es resistente a isoniazida y a rifampicina y resistente al levofloxacino, por ejemplo, es decir, a una fluoroquinolona y a un inyectable, se denominará poli, no, son dos núcleos que han sido tomados. XDR, ¿no? Intensamente resistente. ¿Ya? O sea, si sería resistente, por ejemplo, a cicloserina, a etambutol, a imipenem, pues se denominará poliresistente, igual que en el núcleo sensible. ¿Sí? Solo con esos 4 drogas pasamos a denominar XDR. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, es un esquema estandarizado para tuberculosis resistente. Como les decía, el núcleo va a ser el inyectable, en este caso la norma propone la canamicina, y el levofloxacino como núcleo, ¿no? Como núcleo. ¿Ya? Ahí tenemos a los núcleos y se acompañan por etambutol, piracinamida, etianamida y cicloserina. 6 a 8 meses. 12 meses en el inyectable, ¿no? Solamente en este caso, 12 a 16 meses se extrae la canamicina. ¿Y en qué caso se da ese esquema estandarizado? Si observamos un fracaso al esquema sensible, no al esquema 1, eso está tomado de la norma antigua. Multitratado o recaída temprana, si es que no tienen una prueba de sensibilidad. Y este esquema estandarizado solo lo puede hacer, lo puede instaurar un médico consultor o en el comité CREA. Siguiente, por favor. Sí. Pan sensible cuando es sensible a todos los medicamentos. Isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. Los de primer año. Solo los de primer año. Entonces también sería multidroga resistente. ¿Cómo? Sería multidroga resistente. Si es resistente a esos 4, es MDR porque ya es. Pero si es sensible a los 4, es pan sensible. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos el tratamiento empírico. El tratamiento empírico se dice cuando ya tenemos una prueba de sensibilidad rápida. Entonces, ¿cómo son esas pruebas de sensibilidad rápida? Son pruebas que se toman al segundo día. Digamos, una persona viene a la consulta y ese día dejó su vasito de esputo y sale positivo. Al día siguiente tiene que volver a dejar una segunda muestra de esputo. ¿Para qué? Para que pueda mandarse esta muestra a una prueba de sensibilidad rápida. ¿Por qué le llamamos rápida? Porque los cultivos convencionales demoran entre 45 a 60 días.
son 2 meses más o menos, ¿no? Es un tiempo muy prolongado. Entonces, estas pruebas rápidas, la idea era que sean rápidas, ¿no? Como su nombre lo dice. Por ejemplo, la prueba MOTS es una observación microscópica, ya no se usa mucho. El resultado más o menos debería salir en 10 días. El genotype, genotype, es una prueba que determina la genética y resistencia de la isoniazida y rifampicina. Ambas, MOTS y genotype, determinan la resistencia de isoniazida y de rifampicina. Mientras que la prueba BACTE determina si un bacilo es resistente o no a isoniazida, rifampicina, palmitol y financiamiento. Es por eso que se ha optado por actualmente tomar como prueba rápida al BACTE. Y aparte esa va a servir como cultivo. ¿No? El BACTE que es un microcultivo que se hace, BACTE MG 960 es su nombre completo. ¿Y por qué es 960? Porque hay pequeñas bolitas, no sé si alguna vez han visto un cultivo con hartas bolitas pequeñitas. Si no lo han visto más o menos, imagínense que en un tipo de ensayo hay un líquido y ahí se le sueltan pequeñas villas de lapicero, ¿no? Como 960 pequeñas villas de lapicero, pero en realidad no son villas de lapicero, son unas esferitas donde puede crecer el micobacterio, son medias de cultivo, es un medio líquido. ¿Ya? En este caso se hacen como 960 microcultivos y ahí vamos a ver además la resistencia a la isoniazida, a la rifampicina, al tetrametol y piracinamida. En teoría también debe salir en 2 semanas esta prueba. Pero bueno, pues, si alguna vez cuando pasemos visita, cuando vayamos a prueba, van a ver que la prueba se tuvo después de 2 meses, después de 6 meses, o nadie se dio cuenta, ya estaba en el sistema a las 2 semanas como debía ser. Pero ya cuando el paciente está a punto de terminar, los del centro de salud de Quindío dicen, doctor, ¿sabe qué? Doctores, ¿saben qué? Encontramos esta prueba de resistencia. Y ya o sea, había pasado mucho tiempo y no sirvió de rápida como debía ser. ¿Por qué? Porque esta es responsabilidad del médico, del establecimiento de revisar, del médico, de la enfermera y del personal del laboratorio. Entonces, cuando tengan un paciente con tuberculosis, tienen que revisar sus pruebas de resistencia inmediatamente. Si no, vamos a caer en ampliar la multiresistencia. Ya, entonces este esquema empírico funcionaba sobre todo cuando tenías la respuesta del genotype o del MOS. Entonces, en ese caso solo te daba la resistencia de isoniazida y rifampicina. No era una prueba completa. Entonces, digamos que salía resistente a la isoniazida. Ya, muy bien. Entonces le voy a iniciar un esquema empírico sacando la isoniazida y cambiándola, por ejemplo, con levofloxacina, que es un medicamento del esquema multidrogoresistente. Si fuera resistente a la rifampicina, tendrá un cambio. Les voy a mostrar en una tablita más actual, más adelante, perdón, que está en la nueva técnica 2018. Siguiente. Ya, y más o menos eso es lo que pasa, ¿no? Si es sensible si es resistente a isoniazida, optas por cambiar por levofloxacina y amplías el tiempo a 7 meses la segunda fase. Si es resistente a rifampicina, pasará a ser como si fuera un paciente casi multidrogoresistente, porque observen que es muy similar el tratamiento, ¿no? Es muy similar. Y si es resistente a ambos, pues se denominará MDR, multidrogoresistente. Multidrogo, sí, pues porque es la denominación, si son solo 2 drogas, sí, pues, pero esa es la denominación que se le ha dado desde la fase. Siguiente. Entonces eso está en la norma 2018, es lo que se hace con la prueba MOS o la prueba molecular. La prueba molecular es una prueba de genotype, se está usando, pero muy poco, como les digo, más se está usando la prueba BACTE actualmente. Ha habido cambios que ni siquiera los de laboratorio nos han informado claramente, pero nos hemos tenido que adaptar. Y no está escrito en ninguna norma técnica, así que, bueno, habrá que esperar. Siguiente, por favor. Entonces, el individualizado se daba cuando salía, digamos que el resultado del antibiograma
de la prueba convencional. Antes se hacía una prueba convencional, se hacía un cultivo, como se hace un urocultivo, un cultivo de secreción faríngea, y se ponían pequeños discos de todos los fármacos, ¿no? De primera y segunda línea. Se esperaban los 2 meses a que haya crecimiento del micobacterio, y si se observaba que estos crecían o no, se denominaba resistente o sensible. Se informaba esto y recién podíamos dar el tratamiento individualizado alrededor del segundo mes, ¿no? Pero ahora con el PACTE se puede hacer alrededor del día 21, porque ese también cumple esa función y nos dará esa doble función. Siguiente. Entonces ahí vemos un esquema que está en la norma técnica y lo seguimos usando hasta la fecha. Si es resistente a isoniazida, a isoniazida de ceftriaxona, isoniazida de cambutol, y vean cómo vamos cambiando, ¿no? Cómo vamos cambiando los medicamentos. La droga más fuerte, más importante es la rifampicina. Y miren, si se va la rifampicina, tenemos que usar ya el núcleo de MDR, levofloxacino y canamicina. No se denomina MDR, porque tiene que tener las dos drogas de resistencia, isoniazida y rifampicina, pero al ser esta la más fuerte, solo quedaría la isoniazida como segunda. Y bueno, pues el tiempo va a ser prolongado, van a ser 12 meses, pero ya con el esquema MDR. Siguiente. Bueno, más o menos ahí está el tratamiento mono y poliresistente, no va a 18 meses, MDR más de 18 meses y la XDR aproximadamente 24 meses. Siguiente. ¿No? ¿Y cómo manejamos? Identificar precozmente los casos, hacer un consentimiento informado, comunicar a la unidad técnica que tenemos estos casos para que se presente al CREO o al señor nacional. Y bueno, antes se solía hospitalizar a los pacientes, ¿no? Para tener a los exámenes basales, el consentimiento informado. Se sigue haciendo en algunos hospitales, pero ya menos. La pandemia obligó a que las salas de aislamiento de tuberculosis sean utilizadas para los casos COVID. Y bueno, pues también veían que era un poco funcional. Lo que pasa es que en Lima es un poco más difícil de controlar a los pacientes con multidroga-resistencia o a los pacientes XDR por su ubicación geográfica, por las zonas que son altamente peligrosas, porque los pacientes, bueno, pues hay pacientes que se dedican a la delincuencia o a alguna otra de estas actividades, entonces se optaba por hospitalizar al paciente por 2 meses para que en el caso de MDR o XDR sobre todo reciben su tratamiento en forma intrahospitalaria, ¿no? Bueno, acá hemos tenido casos, es un poco más fácil manejarlos, ubicarlos acá. Teníamos un paciente de Calca, de Ujos, de Barudo, que fueron nuestros casos MDR o XDR, incluso uno de ellos también en Villabaja. Bueno, pues no fue tan necesario hospitalizarlo, ¿no? Se le hizo un seguimiento intradomiciliario y ayudó bastante. Algunos completaron el tratamiento, otros abandonaron y otros fallecieron, ¿no? Entonces, lo que cualquiera de esas 3 opciones, lamentablemente, son esperables. Siguiente. Ahí están las dosis. Las dosis más importantes son solo de los 4 básicos. Dosis de los de segunda línea de MDR no. El esquema MDR sí puede servir, pero las dosis de estos no es necesario que las prueben. Siguiente. Ya, siguiente. Entonces, un caso probable es una persona que presenta los signos y síntomas de tuberculosis y los síntomas respiratorios. Un caso de TBC es un paciente que se le ha diagnosticado de tuberculosis, es decir, tiene una vaciloscopia positiva y se le administró el tratamiento. Siguiente. Entonces, puede tener vaciloscopia positiva, negativa, negativo, que quiere decir que tiene positivo, positivo, ¿no? A veces sale negativo, se insiste en el tratamiento, pero como hay un cultivo que está corriendo, como les dije de la segunda muestra, la primera también se manda a cultivar, ojo, pero es el cultivo convencional. La segunda muestra sí es la prueba de sensibilidad rápida. Entonces, en algún momento a lo largo del tiempo, digamos, se insistió en darle el tratamiento, puede ser una tuberculosis, protis negativo, cultivo positivo, ¿no? Porque después de 2 meses salió positivo el cultivo.
y es válido, y bueno, pues la persona que lo inició o insistió en darle, pues estará más tranquila sabiendo que es positivo. Si sale negativo el cultivo, bueno, sí puede haber aún el caso, ¿no? Dependerá de la mejoría clínica del paciente. Esto ocurre a veces en las tuberculosis extrapulmonares, por ejemplo la del sistema nervioso central, que a veces no sale una vaciloscopía positiva, en muchos casos no sale vaciloscopía positiva. Y en los casos extrapulmonares también es importante tener un cultivo del tejido, una prueba de ampliación molecular y sobre todo una muestra de histopatología, una muestra de la anatomía patológica, lo cual nos confirmará el diagnóstico. Siguiente. Entonces existe la T de pan sensible, MDR, XDR, monoresistente y poliresistente. Siguiente. Necesidad de las pruebas de sensibilidad en las convencionales, que son los medios Lowenstein, agar en placa, o GAWA también se llama en esta prueba. Sí. No, el pan sensible es sensible a isoniazida, a rifampicina, a nitroglicerina, es sensible. ¿Qué quiere decir que es sensible? Que el bicho se muere con las 4 drogas. Así de simple. Que el micobacterio muere con esas 4. O sea que cualquiera de esas lo va a matar. Pero es mejor usarlas juntas. Y el XDR es que no funciona, que esas drogas no funcionan. Que es resistente, no va a afectar al micobacterio. Tú le das isoniazida y el micobacterio se va a reír. Le das rifampicina, se va a reír. No le va a hacer nada ese medicamento. Viene su profesor de neumología, lo jala 1, 2, 3 veces y se siguen riendo de su profesor. Entonces ya es un resistente, ya le dice, no le importa. Entonces, igual, el XDR es resistente a la isoniazina, a rifampicina, a levofloxacina y a micacina. Esas 4 drogas, por más que tú le des al paciente que tiene XDR, pues va a seguir con la enfermedad, no va a erradicarse la enfermedad porque es extensamente resistente. No sé si quedó claro. ¿Sí? Muy bien, entonces tenemos estas pruebas de sensibilidad. Voy a repetir como 3 veces y el examen va a venir y van a fallar igual. Pero bueno. Pruebas, no, la anterior. Las pruebas convencionales limpio, como les decía, el Bactris en G, micobacterium growth, eso significa. De Bactria. Existen otras pruebas fenotípicas directas, ¿no? La MOS, Microscopic Observation Drug Species, y la prueba de nitrato. La nitrato gris está en la norma técnica, pero ya ni siquiera yo le he visto. MOD sí la he. Y MOD siempre la mantiene en Perú porque la hizo un peruano, que la hizo un inglés, no me equivoco. Entonces en Lima, pues como que siempre intentan darle mucho valor a esa prueba. Que no es mala, pero en muchas casos más. Es bastante bueno. ¿Qué más? Y tenemos la prueba molecular que puede analizar el ADN, así como existe nuestra prueba molecular para COVID-19. Igual, se utilizan partículas que van a detectar, se utilizan sondas que van a detectar la resistencia, por ejemplo, a isoniazida y rifampicina. Por ejemplo, la prueba Genotype detecta los genes INH y el gen KG de la isoniazida, ¿no? Y sí detecta una parte molecular. Y la prueba GeneXpert, esta prueba sí nos detecta partículas del ADN del Mycobacterium tuberculosis en esputo, en líquido cefalorraquídeo, en alguna muestra intraperitoneal. Se puede intentar en otras muestras, pero no está validado. Solamente está validado en LCR y en esputo. ¿Ya? Entonces, ¿qué detectan las partículas de ADN de Mycobacterium tuberculosis? Las va a ampliar por una reacción de cadena de polimerasa y va a hacer una nueva secuenciación genética determinando si era o no Mycobacterium tuberculosis. Si el ADN es compatible con el Mycobacterium tuberculosis. Y además de eso, esta prueba GeneXpert nos dará la resistencia a la rifampicina, que como les dije es la droga más importante.
solo a la rifampicina. No nos demostrará la resistencia a la isoniazida, al tramadol, a la fluoxetina, ni a las drogas de segunda línea, ¿no? Existe una nueva prueba de Inexpert actualizada que detectará la isoniazida, sí, pero está en prueba, es cara y todavía no la tiene Perú. Siguiente. El ataque de los genes, Inexpert, que solo detecta eso, ¿no? El Seeking Expert puede salir en 2 horas, pero demora, por ejemplo, acá unas 3 semanas. De acá, digamos, tomamos la muestra en el Hospital Lorena. El Hospital Lorena se manda a la Jereza, al laboratorio referencial de la Jereza. Este lo va a poner en un medio adecuado, lo va a enviar por vía aérea, por vía terrestre, en algunos casos, algo que no haya bloqueos, y llegará a Lima, al Instituto Nacional de Salud, y ahí los estará esperando en una cola de espera, no solo de Cusco, ¿no? De todo el Perú, en algunas casos. Y bueno, ahí demora, por eso es de verdad demora. Siguiente, por favor. Ya, esa es la norma técnica 2018, siguiente, donde está el esquema, ese organigrama está resumiendo todo lo que les dije. Siguiente. Siguiente, también ya lo dije. La dosis sí es importante, de isoniazida es 5 miligramos por kilo de peso. Ojo, esto es de personas mayores de 15 años. Isoniazida 5 miligramos por kilo de peso, rifampicina 10, filacinamida 25 y etamitrol 20. Y ahí tenemos las dosis máximas, ¿no? Isoniazida máximo 300, rifampicina máximo 600, filacinamida 2000 y etamitrol 1500. A veces les va a salir, cuando hagan su cálculo, haya 20 por 45, como que les va a salir una cifra no muy exacta. Pero recuerden que las cifras van de 15 a 25, la isoniazida va de 4 a 6, es decir, que se puede hacer un pequeño redondeo, un pequeño reajuste, para que no se compliquen. Al final ustedes pueden calcular y poner en su historia clínica la dosis que corresponde, pero la licenciada en enfermería, ¿cómo va a calcular? ¿No? ¿Cómo va a partir o fraccionar la tableta? Todos los días durante 6 meses es un poco complicado, ¿no? Y en la segunda fase la dosis aumenta, ¿no? Isoniazida ya no es 5 sino 10 y la rifampicina también será 10. Siguiente. Y en menores de 15 años las dosis son diferentes. Isoniazida 10, rifampicina 15, filacinamida 35 y etamitrol 20. Segunda fase 10 de isoniazida y la rifampicina 15. Siguiente. Y eso es lo que sacaron de la OMS, lo mismo, pero así está en el grupo A, B, C, C. Siguiente, lo que siguiente. Entonces, para hacer un chequeo de un paciente con tuberculosis sensible, se debe pedir todo eso, ¿no? En el estudio va a ser un hemograma, glicemia, creatinina, perfil hepático, prueba de VIH, test de embarazo, mujeres con cáncer, radiografía de tórax, la prueba rápida, que será al día siguiente, el control de esputo, ¿no? El control de esputo se hace mensualmente. Al segundo mes, para el cambio de fase, solamente pediremos un perfil hepático y una radiografía de tórax. Y al sexto mes seguiremos con la radiografía de control para ya darle al alta al paciente. Y obviamente tiene todas esas evaluaciones por enfermería, por el médico, servicio social, psicología, nutrición, planificación familiar, control de peso y evaluación por la especialidad, si es que tuviera alguna problema. Siguiente. Ese cuadro también es importante, también se pregunta mucho, no solo en el examen de neumología, sino en exámenes de salud, de residentado médico, de NAM, etc. Ahí dicen los efectos adversos más comunes de los fármacos, ¿no? Entonces, la isoniazida va a generar una hepatitis, va a elevar las transaminasas y puede generar neuropatía periférica. Dos, la rifampicina también puede generar hepatotoxicidad, ¿no? Elevación de bilirrubinas en este caso. Va a dar un patrón más
colestásico, mientras que isoniazida va a dar un patrón más hepatocelular, ¿no? Produce anorexia, síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos y reacciones cutáneas. Reacciones cutáneas van a dar los 4 medicamentos. La piracinamida también puede producir hepatitis, va a producir síntomas gastrointestinales, poliartralgia. Eso es lo diferente, porque si todos presentan lo mismo, nada más de hepatitis, pues aprendan los diferentes, ¿no? Para que se acuerden, ya saben que el resto puede producir. Mialgia también produce la piracinamida e hiperuricemia. Es hiperuricemia, aumento del ácido úrico serio. Es como una gota que te va a producir. Y el etambutol produce eso, neuritis retrovulvar. Dice retrovulvar, pero en sí el nombre completo es neuritis óptica retrovulvar. Neuritis periférica, reacciones cutáneas. Y la streptomicina no se usa, es cierto, pero es como que un aminoglucósido, una base como similar a la nicacina, similar a la capreomicina o carbamicina, y produce eso, básicamente esas dos situaciones: toxicidad vestibular coclear y también problemas renales, ¿no? Problemas renales. Eso produce los aminoglucósidos, esas reacciones de toxicidad. Siguiente. Ese es el cuadro. De ropa, en todo que pasa así o siguiente. Y ahí hay unos medicamentos que se denominan dosis fijas combinadas, que combinan las 4 drogas: isoniazida, rifampicina, calcium y piracinamida en una sola capsulita, pero se da por kilo de peso, ¿no? Se pueden dar 2, 3 o 4, porque si damos las tabletas por separado van a ser 11 tabletas, y a veces es difícil hasta para una persona tomar una tableta. Imagínense 11 tabletas todas las veces. Esto ha tratado de mejorar, sin embargo ha habido algunos efectos colaterales, tiene algunos detractores que dicen que no, que sí. Hay cuestiones políticas de fondo, económicas de fondo también, que no sé, por ejemplo, tú eres el consultor y viene alguien que vende las drogas por separado y dice: mira, yo te traigo un estudio donde dice que esto, que el otro, y te ofrezco un viaje a Tailandia. Las personas que están metidas en esta política van a tener ciertos sesgos. Tomar con mucha consideración esto, pero bueno, es importante que sea. Y ha tenido muchos detractores por algunos motivos. Hay algunos personajes un poco antiguos en la estrategia que son bien reacios. Y hay algunos que no son tan antiguos, son más jóvenes, pero también son reacios. Bueno, siguiente. Pero bueno, yo les muestro lo que existe. Siguiente. La OMS lo recomienda porque facilita ordenar, comprar medicamentos, simplifica la cadena de manejo y reduce la probabilidad de desabasto, y al paciente le va a facilitar. El problema de estas dosis fijas es que si hace una reacción adversa al medicamento, sí hay que separar estas drogas. La dosis no es exacta tampoco, esos no serían los problemas más frecuentes. Siguiente. Más adelante. Ya. Y ahí, la siguiente, ahí dice más o menos cuánto debes dar. Eso sirve para que demuestres cómo se aminoraron los costos. Siguiente, con esas dos fijas combinadas. Siguiente. Miren, más o menos esa sería la dosis así. Una persona de 55 a 70 kilos recibirá de rifampicina 600, de isoniazida 300, que son las drogas importantes. De piracinamida, en lugar de 1500, recibe 1600, un poquito más, 5 miligramos más. Y el etambutol recibe 100 miligramos menos, 1600. En la fase de mantenimiento, 600, es lo siguiente, ¿no? Y así daremos. En una persona de 30 a 37 kilos, 2 tabletas. 30 a 54, 3 tabletas. De 55 a 70, 4 tabletas. Y más de 70 kilos, 5 tabletas, ¿no? Igual será en los casos con VIH. Entonces, en lugar de 11, máximo va a recibir una persona convencional con el peso de 55 a 70, va a recibir 4 tabletas. De alguna forma le ayuda. Siguiente, 10 meses sigue, o sea, existen tabletas también. La anterior.
Miren que cada tableta, por ejemplo, de un paciente con TB extrapulmonar, biliar o del sistema nervioso central, contiene 150 de rifampicina, 75 de isoniazida, 400 de piracinamida y 275 de lambutol. Por eso es que se da ese número de tabletas. Siguiente. Y tiene situaciones especiales, lo que preguntaban sus compañeros, en gestantes se da el tratamiento. ¿Por qué? Porque es mejor tener a la madre viva, es mejor darle el tratamiento para tuberculosis, así de simple, para que no se confundan, no se olviden. Entonces, ¿qué veces le da? Está lactando a la madre, también le da el tratamiento, no pasa nada. Solo hay cierta contingencia cuando sea multidrogo resistente. Ahí sí. Tratar de limitar o dar, digamos, en el segundo trimestre ya el inyectable y tener cuidado con el levotiraxina, que ha demostrado algunos efectos en el crecimiento tendinoso. Siguiente. En lactancia es importante que la madre use una mascarilla de tela, las mascarillas de 3 capas que hemos usado para la pandemia, para que evite el contagio de la madre a recién nacido. En MDR y en XDR, si estos son positivos, si la madre es positiva, pues la lactancia materna sí está contraindicada en forma directa, pero sí puede hacer una extracción manual de la leche y pasarle al lactante, ¿no? Por el caso de contagio, ¿no? Directo por la cercanía, no porque los medicamentos vayan a pasar por la leche materna. En anticoncepción, bueno, pues por eso la norma decía que un paciente con TB sensible debe pasar por el control de embarazo, ¿no? En mujeres en edad fértil. Porque es importante tratar de evitar la concepción, porque esos medicamentos sí son fuertes, pero ante el riesgo sí le damos los medicamentos. Ya, entonces deben recibir consejería y tratar de evitar el anticonceptivo oral, sino que tiene que ser el anticonceptivo inyectable, porque produce alguna interacción con la rifampicina. Siguiente. En los diabéticos, siguiente. Antiguamente se decía que se debía pasar a todo paciente diabético que tiene tuberculosis al uso de insulina. Sin embargo, en los últimos estudios dicen que no hay ningún problema en que siga con su tratamiento por vía oral, con su metformina. Siguiente. Básicamente eso, ¿no? Ahí está, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Siguiente. En insuficiencia hepática hay que hacer la corrección, hay que hacer el cálculo, ¿no? El cálculo del cálculo. Siguiente. Donde observamos 5 puntos: asitis, albúmina, bilirrubina, encefalopatías y el tiempo de protrombina. Y eso le dará un puntaje. Y eso, miren, 1, 2 y 3. Y eso va a generar clases funcionales, A, B y C. Y esas clases, bueno, eso lo ven en el gasto, ¿no? Siguiente. A y B y C nos servirá para qué? Para saber qué medicamentos dar. Si el paciente tiene una insuficiencia hepática y está en la clase A de IFUC, podemos usar con seguridad piracetamida, etamitrol, los aminoglucósidos, las fluoroquinolonas, la cicloserina, ¿no? Si es clase funcional B, pues hay que tener mucho cuidado con la piracinamida, porque recuerden que tiene un metabolismo netamente hepático, y usar con precaución algunos medicamentos NDR, como la etilamida y el cicloserina. Y si es clase funcional C de insuficiencia hepática, tenemos que evitar sí o sí la piracinamida y evitar el uso también de la etilamida, es decir, los que tienen el metabolismo hepático. Y en el caso de la insuficiencia renal, siguiente, va a ser lo similar. Entonces, acá está el resumen. Child A, se pueden usar todos los medicamentos. Child B, inyectable, quinolona, la cicloserina, tamitol, etilamina y Pax. Siguiente. Child C, inyectable, porque estos son de metabolismo renal. En este caso sí se pueden usar estos, ¿no? Inyectable, amicacina, que es metabolismo renal netamente, la quinolona, que también tiene metabolismo renal, el etamitol y el cicloserina. Y evitar la piracinamida, ¿no? Siguiente. En el caso de insuficiencia renal, hacer el cálculo de la regulación de creatinina, como
fórmula clásica, que es la fórmula de Crawford, que también lo van a ver en nefrología, y eso nos determinará el grado de depuración de creatinina que tenga el paciente, es decir, que de insuficiencia renal leve, moderada, avanzada o terminal, ¿no? Eso está en la norma técnica. Actualmente tienen otra clasificación que 1, G2, G3, G4, G5, pero es muy similar. En ese caso, en insuficiencia renal, hay que limitar el uso de los medicamentos que tengan metabolismo renal. El que más metabolismo renal tiene es el etambutol. Siguiente, la cicloserina también y la fluoroquinolona tienen metabolismo renal, entonces hay que tratar de evitarlo. Entonces se puede usar diariamente la rifampicina, la isoniazida, que tiene metabolismo hepático, el moxifloxacino y el ergotamina. Y el resto de drogas que hacen 3 veces por semana. Ahora, si el paciente está en diálisis, como que se corrige, sí se corrige la insuficiencia. Sin embargo, el medicamento va a ser lavado por la diálisis, ¿no? Entonces hay que tratar de darle postdiálisis. En algunos textos inmediatamente postdiálisis para que quede 1 o 2 días en circulación sistémica, o en algunos casos dicen un día antes de la diálisis. Es variable. Siguiente. Lo importante es que recuerden que hay medicamentos de depuración por vía hepática y medicamentos de depuración por vía renal. ¿Ya? En pacientes obesos también hay que hacer algún tipo de corrección, recordamos las dosis máximas que tiene el medicamento y calcular según el peso y masa magra, ¿no? Siguiente. Según el peso ideal, ahí está el peso ideal para mujeres y varones, y de acuerdo a eso se hace el cálculo. Siguiente. En VIH hay que hacer una corrección, hay que tratar de que el medicamento, bueno, como ya les dije, son 2 meses de fase intensiva y 7 meses de fase de mantenimiento, ¿no? Y en la milia, como les dije, son 2 días. Ahora, ¿qué se debe hacer? Digamos, en una persona con TBC se le detecta VIH. ¿Cree que sería oportuno darle el tratamiento para VIH inmediatamente? No, ¿por qué? Ya, puede haber interacciones farmacológicas, podría haber, pero en algún momento sí le vamos a tener que dar ambos. Ya, o sea que sí le damos el tratamiento para que eleve sus defensas y esté más estable. No, parece lógico, ¿no? Pero el cuerpo no es tan lógico. ¿Qué pasa? Si una persona tiene VIH, su CD4, como dice su compañero Irving, va bajando, ¿no? Va bajando. Tú le das el medicamento antituberculoso, anti-VIH, los fármacos antirretrovirales, y sus defensas van a volver a la normalidad. ¿Quién destruye el parénquima pulmonar? ¿Más la tuberculosis o más nuestras propias defensas? Nuestras propias defensas. Entonces no conviene darle tan rápido el medicamento antirretroviral. Es decir, no conviene que las defensas se vuelvan a la normalidad, aunque parezca ilógico, ¿no? Pero lo que pasa es eso, ¿no? En términos bien sencillos, para que lo recuerden. No, el texto más detallado está en la siguiente diapositiva, pero más o menos así funciona. Eso se denomina IRIS, ¿no? Eso lo van a buscar, el fenómeno de IRIS, ¿no? Es una respuesta sistémica de reconstitución inmune, ¿no? Y eso, por eso los infectólogos, antes de iniciar su tratamiento antirretroviral, hacen un screening de VIH, de tuberculosis, de toxoplasma, de citomegalovirus, de alguna otra infección oportunista que pueda tener el paciente con VIH, porque podría ocurrir eso, ¿no? Y en lugar de beneficiar al paciente, el paciente se va a morir. Tú le recargas las cifras de CD4 y ¡boom! Destruye los pulmones, entra en una insuficiencia respiratoria, insuficiencia hepática y muere el paciente. Sí ocurre. ¿No? Entonces, siguiente. Esos son los esquemas que eligen los infectólogos: sidobudina, vacaír, tenofovir, etc. Siguiente. Ya, entonces el tratamiento se hará de acuerdo al estadio en realidad. Siguiente.
Entonces, si tiene menos de 50 linfocitos CD4, pues el tratamiento se debe iniciar. No le damos mucho tiempo, hay que tratar de ser lo más rápidos posibles porque, y bien, estamos combatiendo la tuberculosis con los medicamentos y decimos no le vamos a dar antirretroviral, pero puede entrar otra infección oportunista, ¿no? Entonces es conveniente ser un poco rápido si es que tienen menos de 50 CD4. En ese caso iniciamos a los 15 días. Y si tiene más de 50, lo ideal es iniciar recién el antirretroviral entre la segunda y la octava semana del tratamiento. Depende del cuadro, ¿no? Generalmente los infectólogos esperan a la octava semana y recién inician el antirretroviral. 50 CD4, ¿sí? Ese es el punto, como dicen en esta tabla. Siguiente. El siguiente, eso es lo que les dije más o menos, el síndrome de reconstitución inmune. Y siguiente, no sé, preguntas, ¿sí? Al fondo. ¿Sí? ¿Perdón? En el caso de los pacientes que son inmunosuprimidos, el tratamiento también va a ser igual que el de VIH. ¿De TBC? O sea, 2.7. No, solo es para VIH, solo funciona para VIH. Porque un diabético también recuerden que es inmunosuprimido, pero no. Un paciente, como les dije, ¿por qué? ¿Recuerdan en la clase anterior les dije que un paciente con VIH eleva las probabilidades de tener tuberculosis 110 veces? Hay ese cambio, ¿no? En cambio, no es igual ser inmunosuprimido por VIH que por diabetes, por una colágenopatía, por consumo de corticoides, ¿no? No es lo mismo. Sí. Ah, ya, eso que les decía del recuento de CD4 es si se detecta primero tuberculosis y luego VIH. Pero digamos se detectó primero VIH, el infectólogo en una primera instancia no detectó tuberculosis, no encontró beta positivo, le inicia el antirretroviral, pues ya ni modo, va a tener que seguir con el antirretroviral y después a las 2 o 3 semanas, si sale beta positivo, le tiene que dar el medicamento y continuar con su antirretroviral, con el riesgo. Pero ya inició, no pasó nada. ¿Sí? Doctor, y si la paciente o el paciente tiene autoinmunidad, ¿cómo debemos actuar? ¿Qué tipo de autoinmunidad? Por ejemplo, el lupus. Igual, o sea, los esquemas siguen siendo los mismos. En ese caso hay que ser un poco más acuciosos en detectar si tiene multidrogoresistencia por la inmunosupresión. Como les dije, había una tabla que dice factores de riesgo para la multidrogoresistencia. Son solo riesgos, ¿no? Ese grupo tiene riesgo. No quiere decir que todo estudiante de medicina va a ser MDR, ¿no? Porque también decía ahí, profesionales y alumnos de la salud tienen más riesgo, entonces hay que ser mucho más acuciosos en detectar. Tiene alta probabilidad de ser MDR, pero no necesariamente va a ser MDR. Solo es aumentar la observación. Una pregunta, en caso de que haya pacientes con abandono y recaída, ¿cuál es el esquema? ¿Se les reinicia el esquema de tratamiento o se les continúa? A ver, si es un abandono quiere decir que por más de 30 días, o 25 dosis exactamente, ha dejado de recibir el tratamiento. En ese caso es un abandono. Si es un abandono, como decía en la diapositiva, reinicia con su esquema sensible. No lo consideramos MDR a pesar de que abandonó. Vuelve al esquema. Si tiene una prueba de sensibilidad, si abandonó más tiempo, ¿no? Unos 4 meses, ¿no? Y tiene una prueba rápida donde dice que es sensible a isoniazid, rifampicina, podemos reiniciarle con el esquema sensible siempre y cuando su prueba de sensibilidad haya salido sensible a isoniazid, rifampicina. Si es resistente a una y tiene 3 meses con anterioridad a esa prueba, pues nos basaremos en esa prueba y le repetimos una nueva y esperaremos el resultado. Si es recaída de XDR, ¿no? Si es recaída de XDR, pues la recaída es más temprana, más corto el tiempo, no son 6 meses, puede ser al mes, a los 2 meses. Si es MDR, si fue el paciente MDR, iniciamos nuevamente el esquema MDR inmediatamente y hacemos las pruebas de sensibilidad rápida, ¿no?
y esperando que sea XDR, ¿no? Hay que buscar ese. Es que existen una serie de cosas complejas, ¿no? Por ejemplo, existen multicepas. Le puede salir un día un resultado sensible, le tomas por error de la persona que vuelve, que digamos se va a su puesto de salud o se va a Arequipa, digamos, o se va a otra localidad y vuelven a mandar una prueba y en una sale resistente y en la otra salió sensible. Sí puede pasar, no es que sea un error del laboratorio. Hay pacientes que viven con múltiples cepas de tuberculosis. Entonces, en ese caso, ¿qué optamos? Por la cepa más fuerte. Si una salió sensible, pues demos un tratamiento como si fuera MDR, y la otra salió MDR. ¿Más preguntas? Ya no van a preguntar. ¿O quieren?